acta de la sesión número 105 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión número 106 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión y en la cuenta la señora secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial. Comunicación del jefe de la bancada de diputados UDI, por la que informa que la diputada Marta Bravo será reemplazada temporalmente en esta sesión por la diputada Flor Baiza. Correo electrónico de la diputada Elia Molina, a través del cual deriva correo del director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la USAT, señor Matías Díaz, quien como director de la propuesta Energy Technologies Development and Research for Innovative Zero Emission Vehicles, presentada por la Universidad de Santiago de Chile al Concurso Nacional de Centros Tecnológicos para la Innovación 2025, manifiesta profunda preocupación por una situación que refleja un actuar arbitrario a su juicio por parte de la NID, ya que la propuesta fue excluida del concurso luego de haber superado todas las fases del proceso de evaluación según detalla. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra acerca de la cuenta, sobre la cuenta. Diputado Johannes Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Solamente hacer presente que es un poco inconsistente el sentido de urgencia que tiene el Ejecutivo, que la pone, la saca, de que entre medio. Hoy no se pone, quizás pudiésemos solicitarle al Ejecutivo que nos diga efectivamente qué es lo que quiere con este proyecto, porque hasta el momento como que nos tiene un poco colgados. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, diputado Kaiser. Vamos a tener la presencia del ministro, así que va a ser interesante plantearlo. El diputado Lila y luego la diputada Laura. ¿Tú me pediste la palabra, no, diputado Daniel? Sorry, excusa. Diputada Laura, por favor. Sé que me había... Muchas gracias, presidente. Respecto a lo que menciona el diputado Kaiser, la sesión anterior que tuvimos presente al ministro de Ciencia, le pregunté efectivamente lo mismo, porque realmente no se logra entender. Ponen la urgencia, la sacan cuando, por ejemplo, se rechazó el proyecto en la Comisión de Hacienda. El otro día en la votación se sacó entre medio de la discusión, ahora vuelven a ponerla y por lo tanto le quita un poco seriedad. Y le pregunté la otra vez al ministro, dijo que la intención era el diálogo, luego la participación, pero volvemos a esto que no se entiende, que le ponen la urgencia, la retira y creo que es totalmente inexplicable, a mi juicio al menos. Muchas gracias, diputada Laura. Yo, como vamos a tener la presencia en la segunda parte de la sesión del ministro, yo creo que es una buena oportunidad para plantearle el punto, obviamente, o sea, concuerdo con aquello. ¿Alguien más sobre la cuenta? Perfecto, entonces vamos a cerrar la cuenta. En el orden del día, en la primera parte de esta sesión ordinaria, vamos a recibir en audiencia al presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, al señor José Pérez de Belí. No sé si está. Acá estás, perdón, te había confundido con un diputado, José Pérez. En conjunto con dirigentes de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, quienes darán a conocer situaciones graves que ocurren dentro de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Acompañan al presidente de la ANEF, la presidenta de la AFUCOCHEN, señora Carolina Medina Poblete, el secretario de esta organización, don Diego Vargas, bienvenido, y la tesorera, la señora Alicia Naira. Alicia, ¿cómo estás? Así que, estimado presidente, tiene la palabra. Sí. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a las diputadas y diputados de esta importante comisión, que también agradecemos desde la ANEF y también en particular desde las y los funcionarios públicos que trabajan en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Y está representada por nuestras personas que usted mencionó, y nosotros, en mi contexto muy rápido, bueno, efectivamente queremos también que ustedes conozcan, no desde el punto de vista de la catarsis, una presentación que nuestra presidenta va a señalar, reforzada tanto por Alicia como por Diego, partiendo por la presidenta Carolina, tiene relación con cómo está la gestión pública de lo que uno estima y creemos, quienes conocemos el funcionamiento del Estado, un servicio tan estratégico que también tiene una vinculación con la ciudadanía. Y por eso que creo que al escuchar el testimonio, en ese relato que está muy conciso, pero que tiene varias derivadas y que apuntan fundamentalmente a demostrar que en el frente interno, desde la gestión pública, tenemos varias situaciones que
están en el límite de no resistir más. Lo mismo hacia afuera, entendiendo que la energía nuclear incluso tiene una proyección y está haciendo una discusión internacional y mundial. Bueno, ellos asumen también que el desafío que todos los días, y quizás aquí hay diputadas como la doctora Molina conoce muy bien, los isótopos radiactivos que utilizan las personas con tratamiento de cáncer y aquellas personas que no tienen los recursos, el Estado los entrega, desde el punto de vista también del acompañamiento estratégico que cumple ese servicio y por lo tanto el equipo humano que está ahí debería también tener tranquilidad de vida laboral, precisión de dónde y hacia dónde va la línea de trabajo, con rendición también de cuentas, que creemos en el Estado, esa función, y por supuesto el trabajo armónico en un ambiente sano, libre de situaciones tóxicas que solo confunden y enredan la buena política pública. Me refiero a buena política pública desde el punto de vista de la trascendencia que implica la Comisión de Energía Nuclear en nuestro país. Y por lo tanto, mi introducción, presidente, y por su intermedio a las diputadas y diputados, es recibir este informe desde la realidad de quienes ejecutan la política pública en la SECHEN, que es la sigla que se utiliza a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y acompañen también lo que y nuestra presidenta nos va a señalar, porque efectivamente esto ya llegó incluso a nivel ministerial. Lo que estamos señalando ya está a nivel, esperamos, resolutivo. Hay una máxima solicitada por la estructura de las y los funcionarios de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y que lo va a precisar nuestra presidenta Carolina y por supuesto también reforzado, como dije, por Alicia y por Diego. Así que yo me quedo hasta ahí, presidente, y por supuesto disponible como siempre a contribuir y a mejorar la calidad del servicio público, que tiene que ser cada día mejor, pensando en esta conexión también con la ciudadanía. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, estimado José Pérez, presidente de la ANEF. Entonces ofrezco la palabra a Carolina Medina, que vas a hacer una presentación, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Tienes la palabra, Carolina. Nada más, ya. Bueno, primero agradecer la instancia de recibirnos y escucharnos. Hemos recurrido a varias instancias, inclusive al presidente de la República en su momento, a través de una carta, y hace unos días también al ministro, porque como dijo el presidente ANEF, nuestro presidente, estamos en una situación bien límite, bien grave. Vemos que cada vez nuestra institución no tiene lineamientos en varias áreas importantes que impactan en la ciudadanía. Nosotros, la Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene un mandato legal que no se está cumpliendo hace bastante tiempo, hace varios años, pero se ha agudizado en los últimos 4 años, de acuerdo a la gestión actual del director ejecutivo, y se la ha hecho ver varias instancias. Por eso ahí nosotros venimos a exponer cómo la gestión del director ejecutivo de la SECHEN ha debilitado funciones críticas del Estado, poniendo en riesgo la seguridad radiológica y el acceso a radiofármacos para pacientes con cáncer en Chile. Principalmente la deficiente gestión institucional y estratégica. Como dijo el presidente, no hay lineamientos claros en varios ámbitos. La Comisión Chilena de Energía Nuclear es una entidad pública de investigación, desarrollo y regulación del uso pacífico de la energía nuclear. Las actividades que se desarrollan al interior de nuestra institución impactan en variadas áreas del quehacer nacional, siendo las más relevantes la salud, la industria, minería, agricultura y alimentación, entre otras. Sin embargo, obviamente la salud es un área que impacta a todos nuestros ciudadanos, y la salud pública actualmente, ustedes saben la cantidad y miles de muertos por cáncer que tiene este país, entonces es realmente relevante. En Chile hay varios actores públicos y privados que se encargan de la producción, el registro y la comercialización de radiofármacos para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. La SECHEN es el principal productor público de radiofármacos enfocado en distribución y a centros de salud. Estoy dando un poco de contexto. El ISP se encarga del marco regulatorio y del registro como medicamentos. Un actor privado relevante también fue CGM Nuclear, con capacidad de producción y red logística nacional, empresa que quebró, y por lo tanto esto también produjo un desabastecimiento en el tema de los radiofármacos y radioisótopos en el país. Y también otra empresa que es Positron Pharma, también privada, que abastece radiofármacos, siendo innovadora y también con cobertura nacional. Voy a ir directamente a los datos. Actualmente nosotros, la SECHEN provee radioisótopos y radiofármacos, como dije, en el sector salud, cuya disponibilidad ha disminuido considerablemente a la fecha. La pérdida de capacidad para producir radioisótopos afectando tratamiento oncológico y diagnósticos médicos para nuestros ciudadanos. Las cifras son bastante claras. Si podemos ver ahí, desde el año 2018, el número de producciones fueron 242, y si ustedes pueden ver en
24 a 16. Pacientes atendidos, 26.230 y actualmente el 2024, 2.170. En la disminución, ahí dice 91,7% en tecnecio, que es el principal radioisótopo utilizado para el diagnóstico. Recién ahora, gracias a un convenio con Senabat, que se ha podido un poco subsanar en parte, otro organismo público ha retomado en parte el suministro y el stock disponible para clínicas y hospitales públicos. Nosotros, la SECHEN también fue oficiada por el Ministerio de Salud al respecto, y vemos que tampoco se toman medidas claras, los recursos que se están generando no van a esta área, no van a cumplir nuestra misión. Y eso es lo que nos preocupa, porque hay prioridades de la dirección ejecutiva que van en otra dirección. Si bien los recursos en investigación se están generando, también hay recursos, no están donde la misión de la SECHEN tiene que cumplir una función importante en el país, que es cubrir con temas de radiofármacos, sobre todo con la Ley Nacional del Cáncer. Y eso es lo que nosotros hemos advertido en varias oportunidades, que no se entiende en los criterios que tiene el director ejecutivo para poder asignar estos recursos. Un resumen, SECHEN pierde sus capacidades de proveer, ¿no es cierto?, radiofármacos y radioisótopos. Desaparición, también desaparece este proveedor que quiebra, ¿no es cierto?, y ahí la crisis agudiza. La fiscalización, servicio de radiación de alimentos sin cobalto 60 con tiempos de producción triplicados. Este otro servicio que tampoco la SECHEN está pudiendo cumplir en desmedro de la ciudadanía por el tema de la irradiación de alimentos. Y aquí quiero dejar a mi compañero que nos va a explicar un poco cómo esta situación está afectando en este servicio que nosotros debiéramos entregar a la ciudadanía. Muy buenas tardes, gracias por su atención. Y en el punto que explicaba Carolina, principalmente en el cobalto 60, bueno, en lo del tecnecio 99 ya lo tenemos más o menos claro. Y otro de los servicios que nosotros entregamos es la irradiación de alimentos en base a una fuente de cobalto 60, ¿cierto? Que entrega radiación gamma para esterilizar diversos productos, ¿cierto? Y bajar carga microbiana de alimentos. ¿Ya? En los últimos 4 o 5 años no hemos tenido recambio de la fuente de cobalto 60. ¿Ya? Las fuentes, como son emisores artificiales de radiación, se van agotando. ¿Ya? Tienen un semiperiodo, una vida media de degradación, y eso significa que conforme avanza el tiempo, el proceso de irradiación tiene que ser más largo. ¿Ya? Con una fuente nueva, la SECHEN se demora 5 horas en irradiar cierta carga de alimentos, y en la actualidad se está demorando 15 horas. ¿Ya? Eso, a eso se refiere con que tenemos tiempos triplicados de operación. Eso significa que no cumplimos con los productos necesarios que se van a exportación. Para Chile es un tema importante los productos que se exportan. Generamos un cuello de botella y por ende también tenemos menos ingresos de recursos por venta de servicios. ¿Ya? Esta gestión no se ha hecho, se ha insistido muchas veces. Principalmente se le compra a Argentina, el cobalto 60 se genera en reactores de potencia, Argentina tiene, sin embargo lo único que hacemos año a año es pedir cotizaciones, pero no se concreta la venta, y tenemos un servicio abandonado, ¿cierto? En este caso de irradiación de alimentos y otros productos diversos. El otro tema interesante que nosotros tenemos Perdón, ya. Otro tema importante que mencionar es ¿cómo se llama? El tema de la gestión del conocimiento. Nosotros somos una institución altamente técnica y tampoco hay una preocupación por el recambio, digamos, de conocimiento. No se ha trabajado hace muchos años, que es un área crítica. Por ejemplo, el propio reactor. El reactor no es llegar y contratar a una persona, esa gestión del conocimiento, si no se hace, toma 2 o 3 años por lo menos, por lo bajo, digamos. Y eso no se está haciendo hace muchos años. El tema de la gestión del conocimiento es un tema crítico en la institución. Hemos ya perdido conocimiento clave, importante en la institución respecto a eso. No se prepara, porque no es sencillo además, y también porque la juventud, la gente más joven, tampoco tiene interés en el área, entonces tampoco hay una propuesta, una estrategia clara al respecto. Se le ha hecho ver al director muchas veces y tampoco ha tomado medidas. En el ámbito de la innovación y de la investigación,
Se ha incrementado la participación de investigadores. No existe un lineamiento claro. ¿Cuál es la meta, el objetivo de tener mucho más investigadores? Lo que es el lineamiento claro, se aprecia en los últimos 5 o 10 años, nosotros tenemos alta contratación de personas, de investigadores, sin un mandato claro qué es lo que se persigue con tantos investigadores, más allá de la masa crítica. Y volvemos también al tema de un orden, sin un mandato de qué productos y servicios se quieren desarrollar para la ciudadanía. Hoy nos encontramos con una dirección ejecutiva que toma decisiones arbitrarias, personalistas y no necesariamente priorizando la salud pública, olvidando que la SECHEN es una institución pública cuyo principal quehacer es cumplir con sus objetivos y generar valor público. En lugar de destinar recursos necesarios para resolver estas deficiencias que estamos mencionando, que son algunas, consideramos las principales porque están impactando a la ciudadanía, la dirección ha priorizado proyectos de línea de investigación de intereses propios, más que institucional. Recursos que podrían haber sido destinados, por ejemplo, a resolver una de las principales necesidades de la SECHEN, que es garantizar un suministro continuo y seguro de radiofármacos, hay recursos que se están desviando en áreas de investigación, como les dije, por intereses personales, preferencias personales, gustos personales. No estamos en contra de la investigación, pero la SECHEN no está cumpliendo con lo que la ley le mandata, que eso es lo que nos está preocupando. Sí, por supuesto. Sí, en ese punto que queríamos agregar un... ¿te puede volver un poquito? Sí. Aquí queríamos aclarar algo que pasó un poco por alto, que tiene que ver con el ISP. Nosotros fuimos fiscalizados por el ISP y la institución no estaba cumpliendo con todas las normas solicitadas por el ISP en la fabricación de elementos radioactivos, ¿ya? Son elementos que van a la salud, son elementos inyectables, y nuestras instalaciones, por la antigüedad que tienen, ya no estaban cumpliendo, pero, y en lo que se refería a mi compañera, hay un montón de áreas en las que nosotros requerimos que se inviertan recursos para mejorar. Sin embargo, eso no se hace, ¿ya? Con posterioridad, cuando quiebra la empresa CGM, se produce un quiebre de stock a nivel nacional y el Ministerio de Salud oficia a Cenabás para que se haga cargo, ¿ya? Le da un mandato para que se haga cargo y ayude a esta situación importando muchos de los elementos radiactivos, principalmente de Brasil. Hoy día seguimos en las mismas condiciones en base a este convenio con Cenabás. Tanto el ISP, el Ministerio de Salud y la SECHEN están mirando un poco hacia el costado con las capacidades que no han sido resueltas desde esta fiscalización de ISP. Nosotros tenemos los documentos, se los vamos a dejar en anexo para que los puedan revisar, pero sí hemos privilegiado gastos en otro tipo de áreas que no tienen que ver mucho con las áreas productivas de la institución, solamente se va a lo que es la investigación, ¿ya? Pero esa es un área de la institución. Hacemos muchas más cosas, tenemos producción, tenemos personas administrativas, tenemos un área corporativa que está diezmada. Entonces, vemos que los recursos no tienen la necesaria priorización o la correcta priorización con respecto a la misión institucional. Muchas gracias, compañero. Efectivamente, como se dijo, es la priorización. Nadie entiende, llevamos años, y nadie entiende las prioridades de este director ejecutivo. Él es un físico nuclear, no es un gestor, y creo que por ahí gran parte de nuestros problemas, porque no tiene esa mirada de gestión que necesitamos. La SECHEN cada vez, la institución no tiene capacidad de respuesta en muchos ámbitos por la gestión de este director. Bueno, y hablando de gestión institucional y estratégica, que también es importante y que eso nos ha llevado a problemas internos y problemas también externos, que es lo que estamos ahora mencionando, también quiso hacer realizaciones de unas modificaciones de la orgánica institucional sin respaldo técnico ni planificación. Responde a intereses o gustos personales del director ejecutivo, se lo hemos pedido en reiteradas ocasiones que nos plantee cuál es el proyecto institucional detrás para poder realizar una modificación en una orgánica. ¿Qué ha provocado esto? Entre otras cosas, tratamos de resumir, ¿no es cierto?, que hay una descoordinación funcional, duplicidad y vacío de funciones debido a la ausencia de una planificación técnica en un cambio de orgánica. O sea, tiene que responder a algo. Y nosotros, al menos, ha hecho cosas a espalda de los funcionarios, nosotros lo desconocemos, si la hay, al menos no la ha transparentado.
Pérdida de capital humano con experiencia, como dijimos ya, y un conocimiento clave, una caída en la calidad del trabajo, mayor tiempo de adaptación para reemplazo, afectación de procesos especializados. Acá trajimos también otros números que respaldan un poco y visibilizan un poco el problema. Tenemos un aumento de profesionales de una dotación de 181, bajamos a 189, subimos, perdón, a 189% con un impacto negativo en áreas técnicas y administrativas. La reducción también significativa en técnicos y administrativos, técnicos de 58 a 50, un menos 13%, menos 13,8%, y administrativo de 55 a 42. Esto refleja, en el fondo, la gestión, provoca problemas porque es un exceso de profesionales cuando tenemos una institución altamente técnica y tenemos problemas operativos al respecto de gestión. Aumento de, por ejemplo, en oficina asesora de 18 a 31, más 72%, ¿no es cierto?, de trabajadores o personas en el área administrativa, oficina asesora, perdón. Reducción crítica en áreas técnicas, por ejemplo, la división de producción y servicio, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no es cierto?, que de todas estas áreas de producción y servicio, de 77 bajó a 59, un menos 23, área importante como lo estamos relevando ahora. La división corporativa de 115 a 66, menos 42,6%, un área que entrega todo el soporte y que también nos ha provocado grandes problemas al respecto. Disminución drástica de la planta, de 47 a 19, un menos 59%, con pérdida de conocimiento experto, lo volvemos a reiterar, en áreas nucleares y radiológicas. Estas decisiones han impactado directamente en las capacidades técnicas del servicio, comprometiendo su continuidad operativa y su rol público. Otro tema importante también es el tema, este año cumplimos un año desde la ley Carín. Nosotros actualmente tenemos 2 tutelas laborales, 2 juicios por tutela laboral, por vulneración de derechos fundamentales interpuestas por 2 funcionarios de segundo nivel jerárquico. En ambas acciones judiciales, el principal responsable es el director ejecutivo, el señor Luis Huerta, sindicado como autor directo de estos actos vulneratorios. Entonces comprenderán un poco lo que ocurre en el clima. Yo estoy dando esto como ejemplo, porque es relevante. Significaría una pérdida en perder los 2 juicios, por ejemplo, de 120 millones de pesos, cuando no nos sobran los recursos en este país, ni la institución tampoco. Se le ha pedido también que el ministerio se le pidió, ¿y por qué llegamos también a un juicio laboral? Porque el ministerio nunca entregó la suficiente operatividad para realizar una investigación en una... ¿Cuál ministerio? El Ministerio de Energía, exactamente. El Ministerio de Energía. Nunca hicieron una investigación, un sumario, porque tiene que ser en el ministerio, no en la propia institución, porque es la máxima autoridad. Al negarse o dilatarlo, porque nunca se realizó, se llega también a este juicio de tutela laboral. Entonces, hay hartas deficiencias en ese aspecto del tema del clima. La gestión de personas es una gestión de personas inexistente, con equipos quebrados. Cuando digo quebrado, maltratado y desmotivado, es un clima bien insostenible en momentos. Nosotros como dirigentes vamos a distintas áreas y nos encontramos con graves problemas de maltrato. Y que no se resuelven, que quedan ahí y está haciendo una olla a presión. Traje estos 2 casos porque es el propio director quien está siendo sindicado. Por supuesto, hay un juicio, se tiene que investigar y todo, pero si llegamos a esto es por algo. Ese es el punto. ¿Ya? Sí, por favor. Perdón, antes, quedan 10 minutos entre lo que vayan a exponer, es que luego tenemos otro punto, y las preguntas que quieran hacer los colegas. Entonces, les pediría que acoten para que puedan haber consultas. Ya, solo quería agregar que de las acusaciones que tuvo el jefe del servicio, el Ministerio de Energía no actuó con celeridad, no puso los fiscales necesarios para llevar una investigación. De hecho, dijeron que no tenían tiempo sus fiscales para hacer una investigación contra el jefe del servicio, y por eso llega a una tutela. Un dato que hay que agregar, que estas personas que hicieron denuncias fueron echados de la institución. ¿Ya? Nosotros creemos que ya eso es un acto de amedrentamiento, ¿cierto? Que el que denuncia cosas termina destituido. ¿Ya? Nos pasó también con una funcionaria que no está en tutela, pero también por denunciar temas relativos a los sucesos, también terminó destituida. ¿Ya? Y
y un tema que yo creo que es importante es que se están contratando personas, se están pagando favores políticos, se están contratando personas sin concurso, ¿ya? En altos niveles de la institución, jefatura, con cargos críticos, rentas críticas, por ejemplo, y generalmente son amigos de alguien, ¿ya? Llegan por 6 meses, después les extienden por 12 meses con renta crítica. A nosotros nos parece que en el gobierno que dijo que no iban a haber pituto, en el gobierno feminista, ¿cierto?, que se instauren estas prácticas al interior de una institución tan técnica como la comisión es grave, porque uno lo podría entender en instituciones que son más políticas, ¿cierto? Pero en una institución que es altamente técnica, cuando ingresan los pitutos, nos hacen un daño terrible, ¿ya? Hoy día tenemos 2 personas, 2 jefaturas que son amigos en este caso, no sé, del presidente del consejo directivo, que es el representante del presidente de la República en la comisión. Lo colocan con el nivel de jefatura, con una alta renta, con rentas críticas, ¿cierto? Y a nosotros nos dicen que es para mejor. Pero sin ningún concurso, sin ninguna transparencia, nosotros creemos que eso es grave cuando además evidenciamos que el presidente de la SECHEN participa, ¿cierto?, en ceremonias íntimas con el jefe que trae y aparecen en sus redes sociales. Entonces, para nosotros esto es grave, que sea avalado por toda la cadena directiva de la institución, desde el consejo directivo, desde el representante del presidente de la República hacia abajo. Estamos con estas condiciones de pago de favores políticos, que es lo que vemos nosotros. Muy bien. Les propongo que en estos 8 minutos que nos quedan podamos ahora ir a la discusión. Diputado Kaiser, tú me habías pedido la palabra, ¿no? Ah, yo tenía un comentario y una consulta. En primer lugar, porque evidentemente o sea, algo no está funcionando. O sea, estamos claros que los niveles de productividad se han desplomado, hay cosas que no están funcionando, eso me parece absolutamente evidente. Ahora, en función de la justicia también, y yo queriendo hacerme, por supuesto, que estaría encantado de ir a darle de inmediato al gobierno con el palo más grande que encuentre. Pero tendríamos que escuchar también al director, ¿no? En esta materia, porque tiene que dar explicaciones entonces por lo que está sucediendo. En ese sentido, yo el tema de laboral lo dejaría todavía fuera, porque es un tema de tribunales, no lo podemos ver nosotros, ¿ya? No estamos inhabilitados para hacerlo. Pero me parece que la denuncia es suficientemente grave como para citar al director, señor presidente, para que nos explique quizás, y al ministro de Energía, no ser Pardo, para que nos explique qué es lo que está pasando aquí y si efectivamente se están produciendo este tipo de fenómenos, para que para que ellos asuman la responsabilidad que les compete, porque se estaría generando un daño a la institucionalidad del Estado, se estaría generando un daño a los pacientes, se estaría generando un daño por lo demás a nuestras capacidades en un elemento que es absolutamente esencial para lo que va a ser el desarrollo económico, técnico, científico de nuestro país. No sé si usted está de acuerdo, señor presidente, que oficiemos y citemos para que nos den una explicación. Muchas gracias, diputado Kaiser. Yo, antes de cerrar este punto, digamos, quiero ofrecer la palabra a otros colegas y al final, antes de cerrar este punto, pediría, digamos, la unanimidad o el acuerdo de la comisión para, obviamente, invitar tanto al director del centro como al ministro de Energía. Pero voy a ofrecer la palabra y tomamos ese acuerdo antes de cerrar este punto. ¿Algún colega que quiera? Diputada Riquelme y luego la diputada Molina. Presidente, por las implicancias que esto tiene en materia sanitaria, estamos hablando de una disminución grave de eventualmente los tratamientos contra el cáncer. Estamos hablando de una disminución grave y además el tema de la IRREADI. Estaba buscando información sobre el cobalto 60 y efectivamente sirve para irradiar alimentos y con eso eliminar insectos, enfermedades como la salmonela, etcétera, etcétera. Y dice que tiene una vida útil de 5,27 años. Entonces, si dice que esto no se ha renovado, claro que es grave, resulta muy grave y evidente para la producción que pueda tener en este caso el SECHEN. Creo que
la contraparte del ministerio, no sé si sería el ISP o no sé si sería alguna subsecretaría, a lo mejor la doctora Molina, compañera diputada, nos puede ilustrar al respecto, pero debe haber una contrapartida porque en el Consejo estoy viendo que una de las consejeras es del Ministerio de Salud, por lo tanto, aquí también urge esta mirada sanitaria al momento de ser citados. Gracias, presidente. Diputada Molina y luego el diputado Palma, que me pidió la palabra. Yo coincido con el diputado Kaiser que a mí me parece grave, me parece que esto es un tema que va más allá de la gestión, que tiene que ver a lo mejor con la importancia que le está dando el Estado. Eh, una pregunta, ¿cuánto tiempo lleva el director que usted... Lleva un año subrogando y ahora en marzo, abril cumpliría los 3 años. Porque se supone que son electos por alta dirección pública Sí. el director del Consejo de Energía Nuclear. Y entonces yo creo que hay que escuchar, porque muchas veces, por ejemplo, cuando el Instituto de Salud Pública dejó de hacer vacunas, muchos sufrimos mucho por eso, pero la verdad es que resultaba más costo efectivo comprarla. Entonces no sé si algo así estarán haciendo con respecto a los radioisótopos, no lo sé. Así que creo que es importante, sí, creo que la diputada hizo un punto en el sentido de que si salud es el usuario más afectado, entre comillas, si es que así fuere, es importante también que esté ya sea el director del ISP o si no la ministra de Salud, mejor todavía, de manera de tener a todos los actores y sectores involucrados, de manera de conocer cuál es la parada que tienen ellos con respecto al presente y al futuro de la institución. ¿Ah? Porque muchas veces, desgraciadamente, porque a mí me duele mucho eso, muchas veces las jefaturas no tienen una comunicación lo suficientemente fluida con los trabajadores, como para que se conozcan exactamente cuáles son los caminos que se están desarrollando. Entonces, frente a la no comunicación surgen teorías que pueden ser correctas, por supuesto que sí, pero puede que no. Entonces, yo propongo, sí, también igual que el diputado Kaiser, que citemos al ministro de Energía, al director del Consejo y al mejor representante posible de salud para ver cómo lo está haciendo salud, dada la baja. Han aumentado los cánceres en forma exponencial y el aporte de radioisótopos está siendo cada vez más baja. En alguna parte tiene que estar eso contrarrestado, porque no me cabe ninguna duda que no es que esté usando menos radioisótopos el sistema de salud, pero por otro lado tienen que estar obteniendo lo que no se está produciendo en el lugar donde se produjo siempre. Entonces sí, yo les agradezco también la confianza de contarnos y de llamarnos la atención sobre un tema que muchas veces uno no conoce ni siquiera aunque esté en el ámbito de la salud, porque es como un sistema cerrado que se comunica poco. Es como una burbujita, ¿no es cierto?, de energía nuclear. Así que muchas gracias y ojalá que podamos tener una información oficial. Muchas gracias. ¿Cuál? Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados y a los colegas y las colegas. Presidente, yo creo que acá hay dos aristas relevantes en lo que hemos escuchado. La primera tiene que ver con la salud pública y el impacto que tiene el mal manejo de isótopos radioactivos o de radiofármacos. Particularmente atendiendo a lo que decía mi colega, la doctora Marina, en esta comisión además vemos varios médicos y creo que es preocupante de cara a esta verdadera epidemia que hay de cáncer, porque el cáncer está escalando a niveles que están sobrepasando la capacidad de respuesta. Y sabiendo que la radioterapia es una posibilidad cierta, que si llega a tiempo puede salvar muchas vidas, creo que es preocupante lo que está pasando. Y la otra arista, presidente, es el tema laboral. O sea, acá que hayan ciertos abusos, ciertas imprudencias, tanto en las nominaciones como en el trato, yo creo que dañan el clima organizacional y creo que eso también es un tema a atender.
Y claro, yo estaba revisando, no sé cuál será la situación de licencias médicas por salud mental, pero me imagino que eso tarde o temprano termina impactando la salud mental del cuerpo laboral, produce ausentismo, produce rotación y eso afecta más aún la productividad. Así que, presidente, yo concordando con mi colega el diputado Kaiser, creo que sería importante convocar a las personas que él ha citado para esclarecer estos temas. Y creo que también además la comisión podría oficiar a las reparticiones que correspondan para que den respuesta, ¿no?, de algunos temas que aquí se han tratado, que son básicamente el Ministerio de Energía, pero yo creo que, no sé si, Senabast, claro, el ISP, creo que es otro actor importante. Y lo otro, presidente, sugerir a nuestros invitados que también concurran a la Comisión de Trabajo. Yo creo que estos temas también es importante relevarlos en ese espacio. Eso, presidente, muchas gracias. Ministerio de Energía, ISP, Senabast y Ministerio de Salud. Eso, gracias. O sea, bueno, vamos a hacer una propuesta. Hemos llegado al... No sé si vamos a invitar a alguien de salud, es que tengo que ir cerrando, así que voy a someter lo que me han pedido. Yo les quiero proponer entonces que efectivamente invitemos al director del Centro de Energía Nuclear, que es al ministro de Energía, a la ministra de Salud, y definamos, escuchando a la ministra de Salud, si Senabat y ISP tienen sentido. O sea, es el ministerio y la ministra la que tiene que tener la visión global. Entonces definamos a partir de escuchar a la ministra de Salud si efectivamente ahondamos. Ahora, solo esto es un comentario adicional, pero tengo entendido que este director es elegido vía alta dirección pública. Por tanto, si alguna modificación se quiere hacer, el Ejecutivo, sea cual sea, lo hace removiéndolo según las indicaciones que la propia ley de alta dirección pública indica. Solo lo digo como un modo general. Yo, Carolina, te pediría si quieres, perdón, ¿hay acuerdo en esa invitación? ¿Sí? Que además el diputado Kaiser ha tenido hoy día un amplio acuerdo de sus colegas, consenso, que aprovechen. ¿Sí? ¿Hay acuerdo, no? ¿Sí? Para hacer esas invitaciones. Ya, acordado. Carolina, y para cerrar, Vuelvo a agradecer la instancia, diputadas y diputados, y quiero hacer un llamado a que se hagan garantes de esta situación. Nosotros mandamos una carta al ministro ya, solicitando expresamente, con el detalle posible dentro de los resúmenes que uno puede hacer, los motivos más relevantes, que consideramos que este es muy relevante, entre otros. Nosotros mandamos una carta y esperamos obtener respuesta. Tuvimos una reunión con él. Están al tanto todas las autoridades, era la última instancia ministerial que nos quedaba. Como les digo, el presidente de la República también estuvo al tanto el año pasado, en septiembre. Nosotros fuimos a dejar una carta con el presidente José. Y la verdad que ha sido como trámites y trámites, pero nadie resuelve nada. Y cuando digo nada, nada, ni siquiera responden. También ha habido mucha práctica antisindical, mucha desinformación, mentiras incluso. Podría haber una larga lista, pero como no hay tiempo, y esto es más importante, ya ustedes llegaron a un acuerdo de quienes van a estar en esta mesa dando respuesta a estas inquietudes. Puede que hayan cosas que nosotros no sepamos, porque justamente nos ha negado mucha información, incluso a través por ley de transparencia. En esta presentación nosotros finalizamos invitando también un informe de la Contraloría. Estamos dispuestos a mandar toda la información que ustedes también requieran. Invitarlo a la ley de transparencia de nuestro sitio web. Ahí hay harta información, ya estas consultas. Así que ahí también se pueden informar y estar al tanto. Y nosotros, por supuesto, siempre disponibles a responder todo lo que ustedes necesitan. Muchas gracias. no, muchas gracias a ti. No sé, tengo que... nosotros nos vemos habitualmente acá, así que... Dale, pero te pido un minuto, por favor. Muchas gracias a todos los gracias por la atención. La propuesta recogemos también, doctor diputado Palma,
la recomendación de la Comisión de Trabajo y saludar también al equipo profesional de las abogadas presentes y al equipo ministerio que también nos hace las coordinaciones, siempre en mérito también de destacar ese buen trabajo de esta comisión y en todas las comisiones de esta corporación, ¿eh? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Despedir a José Pérez, no que está despedido, sino que aprovecho de darle. Usted tiene fuero sindical, así que no hay problema. José Pérez, ¿no es cierto? De la NEF, y queremos también despedir a Carolina Medina, a Diego Vargas, que nos han acompañado, y también a Alicia Neira. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Y la presentación que hicieron está acá y está a disposición de todos nosotros, por si acaso. Perfecto. Muchísimas gracias. Colega, mientras ingresa el ministro, quienes quieran un café, una bebida, está abierto. Sí, por favor, es que viene el ministro, ¿no? Ah, bueno, mientras ingresan para que podamos... Oh, la eliminamos, ahí agua nomás. En Hacienda hay bebida, sí, porque hay plata que tiene que ver. Sí. No, pues sí, del mismo Congreso nomás. No se entendió el chiste, que ahí, allá la abogada asesora se juega por lo... Acá no hay bebida, acá no hay. No, feísimo, pero cierto. Consigamos bebida. Bueno, estimada, no, censura, no hay problema. Censura, sí. Estimada asesora, dígale al ministro que ingrese, por favor, para continuar, porque... Muy bien. Bienvenido, ministro. Bueno, en la segunda parte de la sesión de hoy, el segundo punto es iniciar la discusión y votación, pero seguramente vamos a discutir, no vamos a votar hoy día, tranquilos. El segundo trámite reglamentario del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, que son los boletines 15869-19 y 16821-19, que están refundidos en primer trámite constitucional con urgencia calificada de simple. Hemos invitado al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el señor Aldo Valle Acevedo, y está acompañado de sus asesores legislativos, Camila Aguayo, Sebastián Galás. Ignacio no está, parece, ¿no? ¿O sí? ¿Ignacio Vázquez está? No, bueno. Ahí está Ignacio. Estimado ministro, le ofrezco la palabra porque hay varias consultas de los colegas hoy día. Ministro. Ah, sí, por favor, diputada Laura. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar al ministro y a su asesora Camila. Y hacer una consulta, lo manifestó también el diputado Kaiser. Nos gustaría entender este tema, y lo habíamos mencionado en la sesión anterior, del retiro de la urgencia, el volver a clasificarlo con urgencia. Lo hemos visto 3 veces que se ha quitado, que se ha vuelto a poner la urgencia, entonces lo consultamos en la comisión anterior y se estableció que, usted lo mencionó por su intermedio, presidente, ministro, que se iba a dar el espacio de diálogo, etcétera. Entonces queremos entender un poco por qué se retiró la urgencia, ahora se volvió a poner,
y eso ha pasado, no es primera vez. Entonces, me gustaría como poder conocer un poco su perspectiva respecto a eso. Ya, muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Respecto de la razón por la que se cambió el carácter de la urgencia, obedece básicamente a que nosotros llevamos a cabo acciones públicas y responsablemente hemos querido dar una respuesta a quienes han precisamente objetado, así lo hicieron en la sala, cuando se votaba la aprobación general, que no había habido el tiempo, eso se alegó así. Me he formado la opinión de que en realidad el proyecto lleva bastante tiempo en la comisión y en la presentación que quiero hacer vamos a también a mostrar el tiempo que finalmente no solo el actual gobierno, ¿no? Y tampoco el Ministerio de Ciencia solamente, sino que diversos organismos, el Poder Ejecutivo, me refiero al periodo presidencial del presidente Piñera, hicieron esfuerzos porque avanzáramos en una política, en una estrategia, de modo que se trata de una política de Estado. Y con ello creo yo que hay razones suficientes para que luego tengamos la oportunidad de quienes de quienes creen que todavía se requiere un tiempo adicional, bueno, haya la oportunidad. Ahora, entendiendo bien que esto no puede ser finalmente una excusa para ganar tiempo, porque es urgente que el país cuente con una regulación, con un marco regulatorio. Ahora que debemos escucharnos una y otra vez, que debemos estar siempre dispuestos a oír, a conversar con la industria y especialmente a quienes, ¿no es cierto?, conocen el proyecto desde su origen. Pero lo cierto es que pueden haber distintas razones por las que, en definitiva, quienes integran la comisión y quienes integran la Cámara de Diputados, ¿no?, puedan no haber tenido la oportunidad de hacer indicaciones. Y esa es la idea, digamos, que haya un periodo. Siempre las cosas se pueden hacer mejor, si hay buena fe, si hay lealtad en el debate, si hay, en definitiva, esa buena disposición que requieren las políticas públicas serias, tan relevantes, tan sensibles como esta. Esa es la respuesta, presidenta. Muchas gracias, ministro. Diputada Laura, ¿quieres tú agregar algo más o está? ¿Sí? Muy bien. Ministro, puede. Gracias, presidente. Muy de acuerdo con varias cosas que plantea el ministro, sobre todo con el tema de la política nacional de inteligencia artificial, que la conversamos muchas veces con la ex ministra Echeverry, que es una política bastante buena, en el sentido que ha tenido bastantes actualizaciones, que se trabajó en el sentido intersectorial y que incluso establece un mapa de ruta con medidas, una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que eso es algo fundamental que de cierta manera tiene que quedar recogido en el proyecto de ley y me parece muy nutritivo para esta discusión que podamos ver la presentación que se va a exponer actualmente. Pero en ese sentido, lo que está en esa política, que no se ha discutido en esta comisión, y eso no se considera como suma a la discusión del proyecto de ley que estamos viendo actualmente. Por lo tanto, es importante tener esa aclaración. Y también el proyecto anterior que se presentó en esta comisión también es muy distinto al presentado por el Ejecutivo, que lo mejora. Entonces, también hacer esa aclaración respecto a esta buena presentación que vamos a ver. Muchas gracias. Ahora sí, ¿está la presentación? Sí, perfecto. Ministro. Queremos insistir, ¿no? Y hay unos elementos introductorios para también restablecer el contexto, ¿no?
entendiendo que a pesar de que desde luego hubo votos en contra de la idea de legislar, creemos que siempre debemos estar dispuestos a agregar más argumentos, ¿no? Y es evidente que nosotros nos enfrentamos ante un fenómeno social, tecnológico, que tiene usos, ¿no? en sectores muy diversos de las interacciones sociales. Necesitamos reglas para proteger a las personas. No es necesario. La inteligencia artificial es sin duda una contribución. Debemos disponernos con apertura, con un sentido positivo hacia ella, no con un sentido catastrofista ni pesimista, pero también en tener conciencia de que hay amenazas, ¿no? Y que en definitiva no se trata de interacciones tecnológicas, se trata de interacciones sociales, de interacciones humanas, que hay sectores más vulnerables de la población, ¿no? La niñez, desde luego, es vulnerable a la inteligencia artificial. Si quienes proveen, si quienes diseñan algoritmos, en definitiva, no tienen en consideración esa vulnerabilidad de la niñez. Necesitamos, desde luego, avanzar en una ley, no para frenar, no para limitar, y por eso es que esta ley no regula tecnología. Lo que hace es que fijarse en usos puestos en relación con riesgos sociales, ¿ah? De modo que actúa a posteriori, y en ese sentido no es una regulación que se anticipe de manera que inhiba finalmente la creatividad y la innovación. Vamos a la siguiente. Y señalaba antes también, ¿no?, que hay aquí una política y un plan de acción de inteligencia artificial que ha sido una política de Estado. Ahí se muestra claramente, ¿no?, cómo desde el año 2019, ¿no?, hasta el 2021 se llevan a cabo incluso consultas públicas, de modo que hay una responsabilidad del Estado y de sus órganos políticos en continuar con las acciones que esta política supone. Y obviamente que supone, ¿no?, una gobernanza, supone, digamos, un marco regulatorio. Están ahí los datos. Tenemos que, obviamente, considerar la experiencia comparada. No tenemos por qué imitar la experiencia comparada, tenemos que adecuarla a nuestra realidad, pero es obvio que todos los hitos que ahí se marcan muestran que esta política y este proyecto de ley no debieran sorprender a nadie que haya estado siguiendo, ¿no?, lo que acontece a lo largo de 12 gobiernos, y yo insisto en esto, de signos políticos distintos, lo que habla muy bien por lo demás del país, y por lo mismo queríamos destacar, digamos, esta secuencia que se aprecia ahí. Vamos a la siguiente, por favor. La política se estructura en torno a 3 ejes. Le quiero pedir a nuestra asesora Camila Aguayo que pudiera, digamos, complementar las explicaciones que queremos agregar. Bueno, buenas tardes, presidente, y por su intermedio a la comisión. La presentación que les comentaba el ministro respecto a que la política nacional de inteligencia artificial es una política de Estado, no de gobierno. Y justamente esta política se actualizó durante el gobierno y la actual administración del presidente Gabriel Boric por cuestiones bien relevantes. Uno, respecto a las políticas comparadas y a los estándares internacionales que se establecieron durante los últimos años, pero también por la aparición de la inteligencia artificial generativa. Se hizo necesario, se volvió necesario actualizar esta política. Y particularmente la política estableció un horizonte hasta el 2031 con 3 ejes, que son los factores habilitantes, es decir, talento, infraestructura, datos, y cómo esto impacta en el mundo del trabajo, y estamos trabajando, valga la redundancia, en esa línea. Desarrollo y adopción, es decir, investigación, emprendimiento, modernización del Estado, cómo el Estado puede adoptar la inteligencia artificial para modernizar y para que llegue a la ciudadanía de una mejor manera,
y gobernanza y ética, y justamente una de las recomendaciones que hace la política nacional, que fue hecha con una amplia participación de la sociedad civil, de gremios, del sector privado público también, es contar con un marco regulatorio que proteja los derechos humanos, que proteja los datos personales y que no discrimine. En ese sentido, la política tiene una bajada bien concreta, que es un plan de acción con 177 iniciativas, con 14 ministerios involucrados, que lo coordina el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y que se va monitoreando semanalmente y actualizando permanentemente aquel plan. Ahí pueden ver el avance del plan, que de hecho esta comisión recibió un oficio en respuesta por parte del Ministerio de Ciencia con la actualización del seguimiento. Si ustedes se meten a nuestra página web, ahí en el QR pueden seguir la actualización, pueden descargar la política y el plan de acción y pueden ver cómo ha sido la participación de estos 14 ministerios. Y con algún reforzamiento de medidas importantes respecto a niños, niñas y adolescentes, a recursos educativos, a competencias digitales y laborales, a pensamiento crítico y a contar con una ética tecnológica. Y acá, importante para cerrar este punto de cómo la política se conecta con el proyecto de ley, la política estableció que Chile debe contar con un marco legal específico para inteligencia artificial. Alineado con estándares OCDE y UNESCO, pero por sobre todo y por supuesto adaptado a la institucionalidad nacional. Y es por eso que el proyecto de ley materializa el eje 3 de gobernanza y ética de la política. ¿Está bien ahí? Ahí sí, ya. Con el recorrido que luego ha tenido en el Congreso Nacional este proyecto, ¿no? Tiene su origen en una moción parlamentaria, está aquí presente el diputado Lago Maxino, quien dio un impulso muy importante que luego fue recogido por el Poder Ejecutivo en una acción cooperativa que también habla muy bien de nuestra cultura cívica, de nuestra cultura política. Se inició el trabajo, ¿no? Y se hizo un esfuerzo porque el proyecto original expresara, ¿no? los diversos aportes que se fueron haciendo. Y el proyecto, obviamente, me parece a mí, avanzó en esa dirección y concluyó siendo, ¿no? un proyecto que tiene una capacidad de, a mi juicio, atender, ¿no? a las distintas perspectivas que hay. El proyecto no puede ser pretencioso al punto de llegar a una regulación excesiva. El proyecto no hace eso. El proyecto tiene la moderación, a mi juicio, suficiente. Pero a su vez, ¿no? el proyecto claramente se inscribe en la idea de que no tenemos la opción de no regular, ¿no? Es temerario, ¿no? Puede ser de verdad una conducta no solo desaprensiva, sino riesgosa para la convivencia en un marco en el que todos tenemos que aprender, todos tenemos asombro ante esto, y lo menos que podemos hacer es, ojalá, lograr los acuerdos sustantivos que necesitamos para enfrentar esa situación de la manera más apropiada como sociedad, como país, porque de otra manera, ¿no? nos exponemos a una situación muy caótica en el que estarán en riesgo también no solo relaciones sociales fundamentales, sino las propias instituciones, la capacidad de las nuevas tecnologías nos ponen preguntas muy relevantes y el Congreso Nacional no puede sino, a nuestro juicio, anticiparse. Pasemos a la siguiente, ¿no? Consideraciones sobre el debate. Aquí estuvo siempre presente y creo que la respuesta fue adecuada. La respuesta no es de un solo sector. Todos contribuyeron a que llegáramos finalmente a tener estos criterios orientadores del texto, ¿no? Establecer marcos normativos proporcionales, idóneos, previsibles, basados en la simplicidad administrativa. Este no es un proyecto que burocratice, que dé lugar a nuevas organizaciones, que dé lugar a permisos previos.
En definitiva, a mi juicio, cumple bastante con también dar cuenta de errores que pueda haber en la experiencia comparada y que no tenemos por qué nosotros cometer, ¿no? Proteger los derechos fundamentales de todas las personas, promover la competencia y un ecosistema de innovación abierto y diverso, acrecentar la confianza ciudadana en el uso de IA. No podemos nosotros, a su vez, solo hablar desde el temor, hablar desde la desconfianza. Eso le haría muy mal al país. Por lo mismo, la regulación jurídica aporta certezas y necesitamos, por lo mismo, acrecentar la confianza en la ciudadanía. Pero eso supone, ¿no?, garantizar transparencia, trazabilidad, explicabilidad en sus aplicaciones. No puede finalmente la jurisdicción pública, la jurisdicción del Estado, quedar al margen de las capacidades, en definitiva, de garantizar, transparencia ante la ciudadanía y las aplicaciones que pueda tener, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial. Fomentar la innovación y por eso se establecen los espacios controlados de prueba, de modo de no inhibir también la creatividad, especialmente de las pequeñas empresas que están emprendiendo, que están desarrollando también innovación, pero muchas veces en desigualdad de condiciones. El Estado tiene el deber, tiene la misión de contribuir a que ese talento, bueno, también tenga un espacio y no se exponga a los riesgos, digamos, que si solo tuviera que hacerlo por sí solo, cada emprendimiento o cada pequeña empresa. Contribuir al crecimiento económico, en eso creo yo que debemos no tener ambaje alguno, digamos, ¿no? Es obvio, este es uno de los sectores de la economía que está creciendo con mayor aceleración y en consecuencia necesitamos que esté debidamente regulado. Fomentar el cumplimiento normativo, no debo yo decir aquí, ¿no? Hasta ahora la experiencia humana, digamos, la historia nos dice que el derecho resulta ser el mejor instrumento para regular expectativas, dar certezas, establecer principios de seguridad jurídica. No hay otra forma, digamos. Si creemos que eso lo hace la desregulación, hay muchas experiencias que indican exactamente lo contrario, acrecentar la confianza de quienes financian, investigan e invierten en nuevas tecnologías de cara, ya digo, insisto, digamos, en no ver esto como una amenaza, disminuir escenarios de litigación indeseados. Se supone también que el derecho siempre contribuye a dar esa estabilidad a las expectativas del comportamiento del otro. Y si no hay normas jurídicas al respecto, los riesgos de desorden, de caos y en definitiva de parálisis, ¿no es cierto?, de aportes que puede hacer la sociedad a su propio desarrollo. La siguiente, nosotros queremos insistir en esto, presidente, el proyecto de ley no establece autorizaciones previas, ¿no? En eso debemos ser también muy enfáticos y sería muy importante que quienes piensen distinto nos digan en qué momento aparecen esas autorizaciones previas, porque no hay tal. La idea es que la regulación llegue ex post, a posteriori, cuando se verifique finalmente un comportamiento, ¿no? Esta es una regla también fundamental de la seguridad jurídica que los sistemas jurídicos y los ordenamientos jurídicos deben proveer, ¿no? Se trata de uso en el caso en que hay riesgo, ¿no? Riesgo identificados democráticamente, ¿no? No es que un burócrata vaya a determinar arbitrariamente cuando una determinada aplicación resulta ser riesgosa. No es a posteriori, eso es la base de que una ley, ¿no?, que se publica, que se conoce, establece cuáles son esos usos. De modo que también seguridad jurídica para quienes, ¿no es cierto?, llevan a cabo la función de proveedores o de diseñadores, digamos, de los distintos sistemas. El proyecto de ley no establece un modelo regulatorio inhibidor, ¿no? Se trata de una regulación moderna, adecuada, proporcional al riesgo, ponderada, moderada. Me parece a mí que debe ser también una condición cuando se trata de regular un fenómeno que todavía está en desarrollo, que no conocemos a cabalidad
Obviamente que lo mejor es tener la ponderación y la moderación que hará que esa actividad, ¿no es cierto?, no choque finalmente con la legalidad. El proyecto de ley no quedará obsoleto rápidamente, atendido que el avance constante de la tecnología, los criterios y las metodologías se delega también en instrumentos infralegales que puedan, ¿no es cierto?, de conformidad a la ley, respetando los límites de la ley, sujeto al control, ¿no es cierto?, por parte de los órganos competentes para que se ajusten a la legalidad, de modo que se permita también ir adaptando según los cambios que van teniendo las tecnologías, esas regulaciones. El proyecto de ley no crea mayor burocracia, la gobernanza no interviene en la creación, desarrollo, puesta en servicio de los sistemas de inteligencia artificial. Hay un enfoque en la fiscalización cuando es inminente, cuando hay evidencia empírica de que se está produciendo un daño, en que hay una relación causal con un determinado sistema. No hay antes intervención, por así decir, del poder político, del gobierno de turno. Y la siguiente. Obviamente que el proyecto de ley busca adaptar la experiencia internacional a nuestro diseño jurídico normativo, apoyándose en la colaboración reglamentaria. No se pueden simplemente trasladar los modelos de regulación mecánicamente de un país a otro, entre otras cosas porque todos los países tienen sus propias tradiciones jurídicas, ¿no? Tienen sus propias culturas jurídicas internas, sus propias culturas jurídicas profesionales. Nosotros hemos tenido por larga tradición, ¿no?, a partir especialmente del siglo XIX, de la República Liberal, ¿no?, en la ley, la fuente formal del derecho que ha establecido los principales parámetros de la convivencia política, social, económica. No hacemos más que eso, ¿no? No podemos trasladar, por ejemplo, prácticas o simplemente principios, como podría ser en los sistemas, ¿no es cierto?, del common law, en que obviamente hay otra tradición jurídica, la jurisprudencia juega otro rol, no es el caso nuestro. Y por eso que se recurre a la ley y a la reglamentación general en el contexto, ¿no es cierto?, de la conformidad que siempre debe tener la norma reglamentaria que emana del Poder Ejecutivo respecto de la ley, que es la fuente, ¿no?, que está por encima de ella. El proyecto de ley, insisto en esta idea, no crea una mayor burocracia, no crea nuevos servicios públicos, ¿no? El proyecto crea el Consejo Asesor Técnico, no es un órgano, fíjense, resolutivo, es un órgano asesor de la autoridad constituida conforme al ordenamiento jurídico. Aquí no se crea un nuevo órgano que vaya a tener atribuciones superiores a las autoridades ya constituidas, ¿no? Sus funciones son asesorar, emitir recomendaciones, promover buenas prácticas, ¿no? No autoriza ni controla previamente el uso de inteligencia artificial, ¿no? Las actividades de fiscalización quedan arraigadas en la Agencia de Protección de Datos Personales, un órgano ya creado por el Congreso Nacional, ¿no?, que en definitiva es un órgano legítimamente constituido, ¿no?, que tiene los resguardos suficientes para dar confianza a todos quienes que puedan tener también legítimamente, ¿no es cierto?, aprehensiones acerca de qué órgano público finalmente va a tener estas facultades de fiscalización. Y la siguiente. Hay cambios ya incorporados, ¿no es cierto?, enfoque en el uso, no en la tecnología. El proyecto pasó de regular sistemas de inteligencia artificial a regular el uso de los sistemas de inteligencia, el uso de los sistemas, ¿no? Es decir, de comportamientos efectivamente acaecidos en el espacio y en el tiempo, de modo de no perdernos en regulaciones que finalmente puedan asfixiar, ¿no?, contener estas capacidades, estas potencialidades que tiene la inteligencia artificial.
evita intervenir en el desarrollo tecnológico focalizando la regulación donde existe riesgo real para las personas. Conceptos y definiciones precisas que esa ha sido la búsqueda a efectos también de actuar a posteriori, de no generar conceptos que se presten a interpretaciones distintas que pueden obviamente poner en riesgo la seguridad de quienes han invertido, la seguridad de quienes están desarrollando legítimamente una actividad económica y desde luego a los propios usuarios, que serán beneficiarios, ¿no es cierto?, de esa creatividad, de esa potencialidad. La siguiente. Se redujeron ambigüedades que podrían generar incertidumbre jurídica, de algún modo lo anticipaba en la explicación anterior. Se incorporó flexibilidad para actuar por reglamento, los listados de usos de riesgo con participación de actores relevantes, gobernanza técnica más ágil, transparente, un consejo asesor, dijimos, estrictamente consultivo, se redujo de 15 a 10 miembros el consejo asesor técnico. Todo eso fue producto de la discusión que hubo en esta misma comisión, ¿no? De modo que aquí no ha habido una discusión en el que el Poder Ejecutivo no haya incorporado las observaciones que se hicieron. Espacios controlados de prueba, dijimos hace un momento, con la idea de también contribuir a que empresas de menor tamaño, centros de investigación, puedan desarrollar, ¿no es cierto?, proyectos de innovación, protección especial a niños, niñas y adolescentes. Todos sabemos hoy día el riesgo en que se encuentran, ¿no es cierto?, quienes en la niñez no tienen los criterios suficientes para dirimir ante imágenes que se pueden reproducir. Todos sabemos hoy día, digamos, cómo las familias, ¿no es cierto?, incorporadas al mundo del trabajo, papás, mamás, digamos, muchas veces, ¿no es cierto?, permanecen los hijos expuestos a estas tecnologías y entonces es de mayor interés público que haya estas regulaciones. Estamos cuidando la familia, estamos cuidando valores fundamentales. Si finalmente entendemos que nos puede interesar más la renta que se produzca en esta actividad, estaremos de verdad haciendo una mala apuesta, porque no habrá nunca mejor renta para un país que tener una niñez, que tener una adolescencia al cuidado de valores, de principios, de hábitos, de virtudes que necesitamos para todo lo que luego podemos lograr en conjunto. Y la siguiente. Nosotros vamos a continuar en los próximos pasos, en conversación con la industria. Estamos recibiendo también a la industria en distintos momentos, de modo de acercar con ellos también, ¿no? Pedir que nos aclaren en qué momento. Siempre debemos estar dispuestos al mejor argumento, a la mejor idea. Mesa con personas expertas, vamos a tener en los próximos días una reunión también con personas, ¿no es cierto?, expertos de la academia o de la industria que nos puedan iluminar en esta misma dirección que tenemos. Bien. ¿Y hacia dónde avanzamos? Nos interesa también decir aquí que reconocer competencia del Consejo para la Transparencia en acceso a información pública sobre inteligencia artificial. Nosotros creemos que eso también debe dar confianza, debe dar tranquilidad a todos. Un principio orientador que debe estar presente en la ley y en la acción del Estado, la relevancia de la alfabetización y la divulgación ciudadana en materia de inteligencia artificial. Todavía necesitamos hacer un gran esfuerzo, ¿no? Hoy día no disponer de herramientas digitales, ¿no es cierto?, en inteligencia artificial, será como en el pasado, ¿no? Quedaban excluidos quienes no sabían leer y escribir. Así es el cambio que se está produciendo, ¿no? Con la inteligencia artificial. Publicidad de criterios de selección y certificación de miembros del Consejo Asesor. Evaluación continua de la ley a cargo del Ministerio de Ciencia y el Consejo Asesor. Las modernas regulaciones legislativas suponen estar también revisadas, ¿no? Probablemente
considerar la idea de que el Ministerio de Ciencia pueda evacuar un informe periódico cada cierto número de años al Congreso Nacional, de modo que se produzca, digamos, ¿no?, una mayor también consistencia en el trabajo de la regulación legislativa. El Poder Ejecutivo tiene y los ministerios tienen la oportunidad de estar mirando fenómenos que, desde luego, desde el Congreso no se ven, y el Congreso la tarea, ¿no?, de atender, de evaluar, de ponderar esos cambios que se van produciendo en la realidad. Asegurar continuidad de proyectos. Y aquí decimos, en el espacio controlado, ya lo dijimos, eso está en la ley, ¿no? Y claro, entendemos que aquí estamos todos asistiendo a una inauguración epocal, podría decir alguien, y tenemos que estar abiertos entonces a cómo establecemos las bases de un desarrollo que obviamente nadie puede pretender que lo que hagamos ahora va a ser definitivo. No, debemos considerar tal vez posibilidades, ¿no es cierto?, de evaluación del proyecto de ley a efectos de dar también la seguridad de que vamos a tener la oportunidad democráticamente, ¿no?, de evaluar los efectos, de corregir aquello en que nos pudiéramos haber equivocado. Las normas a veces no tienen una prueba de eficacia previa, es imposible. Las normas valen, obligan antes de ser eficaces. Bueno, pero para eso los órganos políticos, ¿no es cierto?, tienen la tarea de mirar la eficacia, mirar la efectividad de las normas y sobre esa base volver al origen, ¿no es cierto?, de la voluntad política, que es la que le da fuerza a las normas legales. Por eso decimos esto, que la regulación no es el fin del camino, el comienzo de una nueva etapa de confianza entre el Estado, la industria y la ciudadanía. Esa confianza es la base de toda transformación tecnológica, pero no solo tecnológica, también de las instituciones, también de mejores formas de vida, de ver cómo contribuimos a mejorar, ¿no es cierto?, la vida de las personas, y aquí tenemos una gran oportunidad. Disculpe, presidente, si me he extendido en el tiempo. No, creo que al contrario, creo que ha sido un buen resumen del proceso y que obviamente nos va a ayudar en esta segunda etapa, ¿no?, de la discusión del proyecto. Yo, antes de plantear algunas resoluciones, no sé si alguno de los colegas quiere ofrecer la palabra respecto a la exposición que ha hecho el ministro de Ciencias, antes de abordar algunos puntos más específicos de la discusión. No, pero esperamos, o tomemos algunas resoluciones, si les parece, y luego hacemos, perdón. Diputado Palma, por favor. Gracias, presidente. Agradecer al ministro la exposición. Vamos a revisarla después más exhaustivamente para documentarnos en profundidad. Yo quisiera volver a relevar en el seno de esta comisión, presidente, algo que ahí se mencionó, que es la preocupación que tenemos por el tema de las niñeces fundamentalmente, y el acceso que hoy día tienen a los sistemas digitales. O sea, en días pasados hemos estado escuchando, yo estuve en la Comisión de Educación del Senado, escuchando a una experta que relevaba la preocupación respecto a lo que está pasando hoy día con niños y niñas, y también adolescentes o preadolescentes, que acceden a pantallas en forma indiscriminada. Y después uno, la verdad es que no sé de qué se sorprende, por ejemplo, cuando un niño abusa sexualmente de una niña en un colegio, ¿no? Porque hoy día nos explicaban ahí una experta cómo un niño hoy día puede jugar a juegos de abuso, no quiero decirlo de otra manera, pero es insólito. Y hoy día, yo que vengo del mundo de trabajar en el mundo de las adicciones, hoy día la adicción a las pantallas está descrita. Se está hablando de la nomofobia, por ejemplo, en el caso de los celulares, pero hay otra forma de adicción que en el fondo se inscriben en el campo de la ludopatía, porque son verdaderos mini ludópatas que juegan todo el día a pasar etapas, niños que hoy día no leen, que no entienden lo que leen, y a mí me preocupa que esto se va constituyendo a nivel universal en un nuevo sistema de dominación, ¿no? Con niños que no entienden, que no quieren nada más profundizar, que se ofuscan con facilidad, que no desarrollan la creatividad, no se enfrentan al aburrimiento, a la frustración.
y eso está marcando la época y creo que somos todos corresponsables. Entonces, ministro, yo espero por su intermedio, presidente, que podamos abordar en esta rediscusión de esta propuesta temas que son tan significativos. Yo estoy trabajando en eso con mi equipo porque nos tiene preocupados hace rato y creo que es realmente grave lo que está pasando hoy día con las instancias. Eso no sé si el ministro tal vez, por su intermedio, presidente, solicitar una opinión al respecto, yo creo que es relevante. Y eso, gracias, presidente. Ahí sí. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro, agradecerle su presentación. Por algunas cosas que estaba tramitando también otro proyecto y a veces tenía que salir y llegué un poco más tarde también. No me quedó claro, presidente, si respecto a la votación del proyecto, cómo lo vamos a desarrollar, porque, no lo hemos visto. Ya, perfecto. Eso es lo que, ya, ni un problema. No, por eso quería ofrecer la palabra antes de ver esas cosas procedimentales. No sé si están las consultas ya de la diputada Laura o vemos lo procedimental antes. ¿Cómo? ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo lo primero que les quiero pedir, el periodista más famoso de la sala hoy día, está bien. Quiero, bueno, manifestarles que ya tenemos indicaciones que han presentado, lo quiero decir en buena lita para que no tomen bien. La diputada Laura ha sido muy acuciosa, ha hecho una presentación de 45 indicaciones. Entonces yo les quiero proponer que tengamos hasta el próximo martes o martes en la noche o miércoles a mediodía, secretaria, dame tú la... Planteemos hasta el martes a medianoche, ¿ya?, para presentar las indicaciones. En ese sentido, porque hoy día, por ejemplo, podríamos comenzar a votar indicaciones, porque ya están ingresadas al sistema las indicaciones de la diputada Laura, pero yo te querría pedir, diputada, si podemos tener el conjunto de las indicaciones, además para aprovechar de verlas, de leerlas, porque hoy día votaríamos sin, no sé, pero quiero consultarlo para respetar bien esto. Y a partir entonces del próximo miércoles, en la sesión que les recuerdo que va a ser por última vez a las 17:30 horas, el próximo miércoles, comenzamos a analizar y a votar las indicaciones. Dicho eso, no se estila mucho, pero también yo les propondría, si hay algunas indicaciones que pudiesen ser complejas, que el ministerio y que nosotros tengamos alguna disposición, lo digo si tenemos algunas indicaciones complejas que requiramos el apoyo o la opinión de algún experto o experta, que lo pudiésemos decidir en conjunto, si hubiese alguna situación que sea compleja, digamos, de definición, ¿ya? Lo quiero dejar abierto por si se da esa situación o no se diese. Entonces, yo lo que les propongo, dicho eso, si están de acuerdo ustedes, es que, soy muy democrático hoy día, si están de acuerdo, que recibamos las indicaciones hasta el próximo martes a medianoche, que el día miércoles a partir de las 17:30 horas comencemos a revisar y votar las indicaciones, ¿ok? Que es lo que procedimentalmente corresponde. Y si hubiese algún punto que fuese muy complejo y se requisiese alguna opinión experta, si así lo estimamos, obviamente en ese caso excepcional, que sea una excepcionalidad, esto se puede realizar, digamos, que alguien nos dé alguna opinión. No sé, ¿les parece razonable? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Acordado. Y ahora, diputada Laura, todas las consultas. Presidente.
En primer lugar, por su intermedio, agradecerle al ministro la exposición bastante clara y por supuesto que aquí todos coincidimos, y yo creo que mucha gente, en que es muy necesario proteger y resguardar los derechos fundamentales porque se conocen los riesgos de la inteligencia artificial. Pero mi postura al menos es que tenemos que buscar un equilibrio que sea importante junto con el desarrollo y la innovación de la inteligencia artificial, porque es algo que sabemos que tiene un impacto importante en la economía, y no tan solo como lo mencionó usted, ministro, por su intermedio, presidente, respecto a generar el lucro, no, sino que también esto mejora la calidad de vida de muchas personas. Entonces, por eso es importante que busquemos el equilibrio. En ese sentido, le quería consultar respecto al tema de los espacios de prueba controlados, que esto es lo que se plantea en el proyecto de ley como fomento al desarrollo y la innovación. Ahí voy a hacer la pregunta bien concisa. En ese sentido, me gustaría saber su opinión respecto a si este proyecto de ley en sus 33 artículos considera algún otro punto como fomento a la innovación y al desarrollo, considerando más que también estos espacios controlados de prueba son bastante centrados en la prevención, que está bien, en la mitigación y suspensión incluso de los sistemas. Entonces, por ese lado, me gustaría saber si, por qué punto usted podría ver que los espacios de prueba controlados pueden ser fomento, para aclararlo, y qué otro punto también el proyecto de ley busca fomentar el uso, la innovación y el desarrollo. Esa es la primera pregunta. En segundo lugar, en su presentación se plantearon que efectivamente en el segundo semestre del 2024 y el primer semestre del 2025 se trabajaron mesas de trabajo intersectoriales. Eso efectivamente es así, yo he visto informes, pero me gustaría saber cómo esas conclusiones, esas recomendaciones se ven reflejadas en el proyecto de ley. Porque incluso revisé el informe que salió de la mesa que se realizó el 2024, si mal no recuerdo, junto con distintos actores transversales e incluso con la Comisión de Futuro del Senado, donde una de las conclusiones era que este no es el momento adecuado para regular específicamente la inteligencia artificial. Cerrando la pregunta, ¿cómo se reflejan los acuerdos de esas mesas de trabajo sectoriales en este proyecto? ¿En qué punto se han recogido las recomendaciones? En tercer lugar, no sé si yo estoy equivocada y por eso lo consulto para aclararlo, manifestó que el Consejo Asesor había bajado a 10 personas. Según el último informe que tengo yo del proyecto aprobado, cuento 15. No sé cuáles son los 10 integrantes, yo cuento 15. Y la última pregunta es que efectivamente, como usted señaló, ministro, al inicio del proyecto había una confusión o había una indefinición de quién sería el objeto de regulación en el proyecto. Y eso efectivamente se discutió ampliamente acá y se debatió llegando al consenso que lo importante era el uso de los sistemas de inteligencia artificial. Pero creo que es algo, y la razón por la cual he presentado tantas indicaciones también, que se hizo el mejor trabajo posible por adecuar el proyecto a eso. Pero creo que eso quedó más bien en los titulares, en los títulos de los distintos articulados, pero en la práctica, en la letra, en el cuerpo del proyecto no quedó tan así. Creo que se lo menciono, ministro, porque creo que es algo que hay que mejorar. Y le voy a dar un ejemplo. En la definición de usos de riesgo inaceptable, está perfecto, usos de riesgo, la definición dice, agrupa sistemas de inteligencia artificial incompatibles con respeto y garantía de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 6, por lo que su distribución, introducción al mercado o puesta en servicio se encuentra prohibida. Si estamos hablando de uso, que se puede entender como usuario final, que eso hay que definirlo bien, esto estaríamos hablando de todo el ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial. O sea, estaríamos regulando todo el ciclo de vida. ¿Y por qué lo digo así? Tenemos también en el artículo 6 definiciones como la manipulación subliminal, que está prohibido, que habla de sistemas de inteligencia artificial que emplean técnicas imperceptibles para manipulación. Ahí estaríamos hablando de todo el ciclo de vida del sistema más allá del uso. Y para cerrar la idea y que podamos ponerle el énfasis a la discusión, voy a leer literal, la definición de uso. Dice, para el efecto de esta ley se entenderá por uso, desarrollo, prueba y validación de los sistemas de inteligencia artificial, así también como distribución, introducción al mercado, puesta en servicio, cualquier actividad realizada por un operador. O sea, si estamos hablando de uso, nos estamos refiriendo a todo el ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial, que creo que es algo estructural que tenemos que ajustar bien en la discusión de precios. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, gracias, ministro, también. Muchas gracias, ministro.
Muy bien. Algunas de las preguntas las voy a poder responder directamente, en otras le voy a pedir a los asesores que me ayuden. Lo cierto es que respecto del fomento, yo no diría que no haya acciones que puedan contribuir, ¿no? Esta es una actividad económica, desde el punto de vista, el Estado tiene un conjunto de acciones, digamos, de estímulo a las acciones económicas en general, digamos, no puede que no haya alguna de fomento específico aquí, pero eso no quiere decir, digamos, que quienes desarrollan esta actividad económica no puedan recurrir a distintos instrumentos de fomento de la actividad económica, especialmente, digamos, cuando se encuentra en sus etapas iniciales. Respecto de los espacios controlados de prueba, bueno, se trata de precisamente contribuir a que aquellas empresas que se están iniciando no se expongan a riesgos que puedan precisamente, ¿no? Frustrar finalmente los proyectos de desarrollo. Y luego respecto de en qué medida se acoge la discusión y la recomendación en el sentido de que no era el momento de regular, porque así de categórico lo escuché, digamos, no era el momento de regular la inteligencia artificial. Bueno, discrepamos de esa aseveración, pero sí es evidente que en las regulaciones que se establecieron, en el sistema, en el conjunto de normas que hay, se trata de no ser pretencioso, no exagerar las regulaciones al punto de asfixiar, de sofocar, de inhibir las potencialidades de esta actividad. Y le quiero pedir a nuestros asesores que puedan contestar las otras preguntas que yo he omitido, las otras respuestas. Sí, por su intermedio, presidente. Respecto a los espacios controlados de prueba y continuando lo que señalaba el ministro, los espacios controlados de prueba tal como están en el proyecto de ley actual, no solamente son para mitigar riesgos, sino justamente son para incentivar el desarrollo de inteligencia artificial por parte de startups, de pymes, también de organizaciones de la sociedad civil, por parte de universidades que quieran probar, que no tienen la infraestructura suficiente, que quieren probar en el Estado sus sistemas de inteligencia artificial. Y ahí se produce, a través de los espacios controlados de prueba, y hay mucha experiencia comparada al respecto, un ecosistema muy rico de articulación público-privado, porque sobre todo el Estado pone a disposición los datos con los que cuenta para que también el privado pueda probar su sistema de inteligencia artificial. Y por lo demás, esos espacios controlados de prueba, si bien tienen un efecto de mitigación no solamente respecto al sistema, sino también de la regulación, pero no son un factor habilitante para la salida al mercado, y eso también lo hemos señalado en reiteradas ocasiones. Respecto a la composición de los miembros, efectivamente hay un fe de ratas en la PPT. Discutimos bastante en esta comisión respecto a la comisión de los miembros del Consejo Asesor. Particularmente ahora el Consejo Asesor, además de contar con representantes del gobierno, tiene una fuerte participación de expertos y expertas en materia regulatoria, en materia de derechos y nuevas tecnologías, y también representantes de la sociedad civil. Y justamente creemos que para este momento de discusión en particular que se está dando en la comisión, también el Consejo Asesor es un espacio en el que consideramos que puede rediscutirse algunos elementos en esa materia. Respecto al uso, sí, le voy a dar la palabra a Sebastián también, pero respecto al uso hay una cuestión que también debatimos fuertemente y profundamente en esta comisión, es que el uso no respecta al usuario final del sistema de inteligencia artificial, y eso es muy importante. Por algo nos dimos muchas vueltas en esta comisión sobre cómo definir operador y sobre cómo definir uso.
Y esta regulación no impacta al usuario final, sino más bien al operador que ya está bastante definido en la ley. Por su intermedio, presidente, y también pudiendo eh, aportar más detalles respecto al uso. Una cosa importante es justamente ver cuál es el objeto de una regulación y quiénes son justamente los obligados a la regulación. Acá el PDL pone su foco en los operadores, es decir, proveedores, representantes utilizados, distribuidores, de modo tal que puede empujar la regulación a una cierta marco normativo que puede ser proporcional y idóneo. Ese es como el pilar del proyecto de ley. En ese sentido, tal y como leyó la diputada Labra, se define el uso como el desarrollo, prueba y validación de los sistemas de IA, así como su distribución, introducción al mercado, puesta en servicio o cualquier actividad realizada por un operador. Esto es muy importante porque justamente no tenemos que olvidar nunca que los sistemas de inteligencia artificial son hechos por personas. No son algo que vive propio, sino que están construidos, son algoritmos, son programas, son herramientas construidas por el ser humano para poder hacer o para poder otorgar una mejor calidad de vida o ayudar a unas soluciones del día a día. Como tal, obviamente que esta tecnología y estas herramientas tienen los usos y el uso también parte desde el desarrollo. Eso no implica que el proyecto de ley regula en el fondo la tecnología y cómo se va a crear, sino que establece los límites claros para saber de que hay ciertos usos que no se le puede dar porque como sociedad y como ejecutivo y como ahora como cuerpo legislador estamos diciendo que son inaceptables. Aquí entran todos aquellos usos que justamente o prácticas que se han definido como inaceptables dentro del PDL, pero también reconocemos que hay usos que tienen un alto potencial de riesgo a los derechos fundamentales, y es cuando también regulamos los sistemas de alto riesgo. Son usos. Pero luego también establecemos que hay sistemas que tienen un riesgo limitado, en donde se le establecen consideraciones de seguridad y transparencia. Y por último, establecemos también que reconocemos la existencia de sistemas de IA que no tienen un riesgo evidente, respecto a los cuales no se le exigen reglas especiales. Es por lo mismo que nuevamente el proyecto de ley se centra en los usos. Y eso yo creo que es muy importante también tenerlo claro y que también nos va a servir justamente para el debate que viene de cara a las indicaciones. Gracias, presidente. Más bien a propósito de cómo vamos a realizar la discusión en particular, yo creo, bueno, en primer lugar, que no se puede obviar todo el debate que ya dimos en esta comisión, ¿cierto? Y partir de cero, o sea, sobre todo porque nos dimos el tiempo, fuimos revisando artículo por artículo y también zanjamos algunas discusiones, o sea, el revivir ciertos debates simplemente para hacer la misma votación y la misma discusión que ya dimos, yo creo que no tiene ningún sentido, presidente. Y también viendo las indicaciones de la diputada Labra, hay muchas de ellas que se parecen, presidente. Entiendo que lo hace, ¿cierto?, con el propósito de mantener esa idea, ¿cierto?, en los distintos artículos, con un propósito más que tenga, digamos, integralidad el proyecto de ley. Pero sí esperaría que al momento de dar la discusión, una vez zanjado la indicación, no volvamos a repetir el debate, presidente. Lo digo como para tomar ciertos acuerdos procedimentales, cosa de, llegado el momento, que tengamos una discusión rica, ¿cierto?, profunda, todo lo que se quiera, pero no reiterativa, ¿ya? Presidente, se lo puedo repetir mejor porque no, presidente, a lo que me refería era que nosotros ya dimos un debate de este proyecto de ley en particular, ¿cierto? Fuimos artículo por artículo, lo revisamos en toda profundidad, y yo creo que no es bueno reiterarla, sino que más bien ir a los puntos en concretos que se quieran hacer modificaciones, y además, viendo las indicaciones de la diputada Labra, planteaba que hay algunas de ellas que se parecen, ¿no es cierto? Y yo entiendo que ahí hay un propósito de que el texto sea integral, ¿cierto? Yo entiendo eso. Pero sí esperaría que en la discusión que diéramos, abordando una de esas indicaciones que sea luego parecida a las siguientes, se zanja el debate con la primera votación. Digo estas cosas, presidente, antes de que empecemos a dar la votación, porque luego cuando ya estamos en medio del debate, se empieza a enredar todo y empezamos a tomar posiciones, y creo que es mejor despejar este tipo de cuestiones. Gracias, presidente. ¿Me ibas a pedir la palabra?
¿Quién estaba antes, perdón? ¿O tú habías hablado o no? Es que me había pedido la palabra antes de salir el diputado Lago Marcino y luego el diputado Laura, por favor. ¿Podemos hacer eso? ¿Sí? Muchas gracias, presidente. Yo creo que la última sesión sirvió ya para dar los descargos que había que dar a propósito de lo que ha sucedido previo a dicha sesión. Y por tanto, hoy día es otra jornada en la cual efectivamente tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, que es buscar consenso y acuerdo. En ese sentido, claramente es una señal desde la perspectiva de la votación que se obtuvo y desde las decisiones del Ejecutivo, volver a discutir el proyecto hoy día en segundo trámite reglamentario. Y por tanto, es lógico que el proyecto de ley no puede volver a los mismos términos, en los mismos términos para una segunda votación en particular en la sala. Eso sería efectivamente no saber leer lo que ocurrió hace pocos días. Ahora bien, por supuesto que esa discusión tiene que ser en la altura del trámite legislativo que nos encontramos. No me cabe duda que el Senado va a tijeretear el proyecto de ley en la Comisión de Ciencia homóloga nuestra en el Senado, que tiene una posición que conocemos en definitiva, y desde esa perspectiva hay que ser razonable también con las cosas que se han cedido y también con aquellas que se pueden ceder aquí y también lo que efectivamente puede pasar en el camino que resta, que probablemente va a acceder al periodo legislativo en el cual estamos actualmente. En ese contexto, yo creo que hay que sentarnos a conversar, no solamente a través de la discusión propia de las indicaciones, y en eso creo que el Ejecutivo puede jugar un rol muy importante. Se ha generado espacios de conversación entre los asesores que todos hemos valorado en distinta medida en ciertos momentos, pero creo que esta es una discusión evidentemente más política y que tiene que ser liderada por los mismos parlamentarios que somos los que finalmente votamos. Para llegar al acuerdo de cuál es aquello que va a salir de esta comisión para que se vote en sala, porque uno tendería a pensar que si se llegó a un acuerdo o a una votación en esta comisión en distintas materias, aquello no debería por qué estar en riesgo en la sala, pero efectivamente hubo ciertos movimientos del tablero que a veces también se ven atravesados por los momentos políticos que estamos viviendo, en los cuales las fuerzas políticas en veredas distintas también se tienden a unir, y en esas veredas distintas también algunos que pudieron haber estado en posiciones mucho más moderadas, obviamente toman posiciones mucho más contrarias a legislar en esta materia, que es una discusión que a mi juicio ya está zanjada. O sea, volver a una discusión en torno a que si es que hay que legislar o no hay que legislar, a mi juicio es una discusión zanjada, pero la discusión que se dio en sala el otro día me parece el fruto también de parte de una discusión en un contexto político en la cual, por supuesto, toman fuerza posiciones respecto a que es una materia en la cual no hay que legislar, pero ya está aprobada también la idea de legislar en sala. Entonces también ahí, obviamente, conversamos desde un desde distinto. Y pensando en aquello, efectivamente yo creo que hay algunos márgenes en los cuales se puede ceder todavía en esta comisión de ciencia, en el entendido de que ya se han cedido en varios de ellos. Alto riesgo, todo lo que estaba inicialmente taxativamente explicitado en el proyecto de ley en materia de alto riesgo, hoy día está en materia reglamentaria, fue una cuestión que nos pidió el mismo mundo de la inteligencia artificial en esta comisión, para tener mayor flexibilidad,
y por aquello tenemos principios, y no es taxativo y por tanto es más genérico. Creo que en lo que es riesgo inaceptable todavía se puede explicitar un poco más, sobre todo en la medida de no perjudicar un ámbito, sobre todo ligado a la publicidad, que es legítima por lo demás. Y creo también hay otras áreas en las cuales se puede seguir cediendo. Pero también hay que tener en cuenta que partimos desde una discusión de una regulación ex ante, que yo creo que es la gran concesión que se ha dado en esta discusión. Pasar de una discusión ex ante, que podía efectivamente transformarse en una traba, a una regulación ex post. Y que lógicamente, a mí me parece lógico que, y así uno lo ha consultado con distintos expertos, las regulaciones ex ante, cuando tienen sanciones mucho menores cuando llega el momento de fiscalizar. Pero las comisiones, las regulaciones ex post tienen sanciones mucho más grandes, porque te saltaste o no, o confiaste, el Estado confió en quién es objeto de regulación, de que iba a hacer bien las cosas y a pegar a la normativa, y después en el ex post, si es que te pillo, obviamente soy mucho más severo. Pero también una cuestión que desde la perspectiva legislativa podemos abordar el tema de las sanciones y su tamaño. Creo que hay varios elementos que podemos discutir, pero también creo que hay ciertos puntos que están asentados y que tampoco podemos obviar, y desde esa perspectiva seguir avanzando para tener un proyecto de ley que se ha discutido latamente y que, por supuesto, no podemos negarnos a seguir discutiéndolo y llegando a acuerdos. Ahora bien, y con eso termino, presidente, esa misma discusión, que es relevante, también se tiene que ver reflejada en una discusión en términos presenciales, porque no quiero esbozarlo, presidente, o sea, mejor lo voy a decir directamente. Esta comisión tiene ciertos equilibrios políticos que se ven reflejados cuando todos los integrantes están presentes. Por ejemplo, hoy día claramente los equilibrios políticos no están reflejados. Entonces, si votáramos algo hoy día, claramente podría ser aprobado algo que en la sala va a ser rechazado. Entonces, también un llamado a los colegas, presidente, y usted, ¿quién mejor para hacerlo? A la responsabilidad en cuanto a la asistencia o en cuanto a los pareos, desde la perspectiva de poder que las mayorías o no y los acuerdos que se puedan tomar en esta comisión se vean reflejadas, porque hoy día tenemos una diputada que es de oposición, 3 diputados que somos oficialismo, no sé si calificarlo ya como oficialista ya que están en el acuerdo. Claro, pero claramente si votamos hoy día no se va a reflejar algo que puede estar en sala. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración, porque si no vamos a estar aprobando cuestiones que después pueden ser inviables en la sala. Muchas gracias, presidente. Les quiero pedir poder extender la sesión 5 minutos más, porque la diputada Laura me ha solicitado la palabra para poder, ¿no es cierto?, que use la palabra y cerrar los últimos puntos. Diputada Laura. Sí, gracias, presidente. Voy a ser breve. En esta ocasión estoy muy de acuerdo con el diputado Lago Marcino en un punto, que efectivamente es muy importante que pudiésemos tener a todos los integrantes de la comisión. Y la responsabilidad de nuestros colegas es algo que uno no puede manejar, y comparto que sería muy bueno que todos se tomaran la seriedad de este debate como corresponde y estuviesen aquí presentes. Bueno, en fin. Por otro lado, manifestó también el diputado Lago Marcino los movimientos del tablero cuando se discutió este proyecto, que también estoy muy de acuerdo, y doy fe que así fue, porque así es como funciona el Congreso, y la mayoría de los proyectos de ley hay muchos movimientos de tablero, y producto de eso mismo, nos manifestó el mismo ministro por su intermedio, presidente, que se le retiró la urgencia en la sala, porque se dieron cuenta que habían cosas que mejorar y que estaban dispuestos, que lo manifestó también aquí el ministro, a hacer un debate, una discusión más profunda, porque habían cosas que mejorar.
En ese sentido, dado que el trámite legislativo se retiró la urgencia y el proyecto ha regresado a la comisión, estamos en todo el derecho de presentar 50 o, no sé, todas las indicaciones que estimamos pertinentes. Y la diputada Llomas tiene razón que hay muchas de mis indicaciones que son similares, pero similares en la nomenclatura, pero no en el fondo, porque la idea es poder hacer mejoras, pero que dejen un proyecto de ley coherente. Y es lo mismo que yo mencionaba respecto a mi visión, respecto al tema del foco sobre el uso o los sistemas de IA. Por lo tanto, mis indicaciones van en la línea de lo que pretendemos, junto con mi equipo, mejorar y dar la coherencia al proyecto. Por eso son muchas parecidas y no podría dar el acuerdo para que se vote una y las demás se repita la votación o se haga parecido. Lamentablemente no lo puedo dar y creo que vamos a tener que dar el debate según sea necesario y si los balances políticos tengo que manifestarlos sola, lo voy a manifestar, pero creo que es totalmente válido plantear mi posición. Muchas gracias. No, muchas gracias, diputada Laura. Yo de verdad les agradezco la forma, el tono de la discusión, porque creo que eso siempre es positivo. Y créanme que a veces si yo tengo alguna actitud que parece algo más autoritaria o que acelero algo a veces los procesos, es porque efectivamente estoy de acuerdo que hay tiempos a veces que hay que cumplir. En otras oportunidades también lo quiero aclarar, porque me pasa en la sala, uno también ahí aprende a ver que si sigue dando el espacio a una discusión, la verdad es que lo que se enervan son más las relaciones y a veces hay que poner un límite. En ese sentido, obviamente que vamos a discutir cada una de las indicaciones, pero también lo vamos a hacer, y así se lo he solicitado a la propia Secretaría, que lo hagamos en el marco entonces del reglamento para que todos tengamos el marco claro en cómo vamos a proceder. Entonces, se discuten las indicaciones, se votan esas indicaciones, y obviamente hay tiempos para la defensa de las indicaciones, siempre vamos a aplicar el criterio, pero lo que vamos a hacer es que este proceso no se entrampe. Yo tengo la impresión, y se lo he planteado al ministro, y no tengo problema en que quede en acta, que desde el punto de vista de los tiempos, a mí me hubiese encantado que este proyecto hubiese salido en esta legislatura, pero yo también tengo la misma impresión, que una vez que pase al Senado, va a haber una discusión muy larga, y claro, porque lo veo con un proyecto que puede ser, hoy día no discutido, pero un euroderecho sigue dando vuelta en este Parlamento, y yo creo que esta es una materia que vale la pena legislar bien, sin duda, pero que vale la pena hacer el esfuerzo, al menos que de la Cámara de Diputados salga hacia el Senado un buen proyecto, y creo que el diputado Lacomarcino y la propia diputada Labra y quienes han hecho uso de la palabra, como también la diputada Gael Llomans, obviamente que la señal política que se dio en la sala es que sí interesa, pero no interesa en los mismos términos en que estaba en la sala, y en eso habrá que hacer obviamente ajustes, y ojalá tengamos la capacidad acá de incorporar esos ajustes. Así que simplemente para que usted pueda despedirse probablemente, ministro, en esta sesión, recordar que hasta el martes, medianoche, las indicaciones, y que el próximo martes comenzamos, ¿no es cierto?, la votación de cada una de las indicaciones. Ministro, ¿quiere agregar algo antes de levantar la sesión? No, agradecer, presidente, desde luego a quienes cumplen con su deber de asistir a la comisión, en primer lugar, ¿no? Y porque necesitamos de ese compromiso, ¿no? Y ciertamente también creo que el tono de la discusión ha mejorado y eso le hace muy bien, siempre a las ideas, a los razonamientos, ¿eh? Y avanzar de esta manera, yo creo que el proyecto tiene un gran futuro por delante. Eso es. Muchas gracias, presidente. Muy bien, ministro, muchísimas gracias también a cada uno de los colegas que nos ha acompañado esta tarde y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.